Bueno, compañeros, ¿qué opinan acerca de esta pregunta de cuáles son los factores o aplicaciones que permitieron a Europa salir de la pobreza? Según lo que hemos visto en las fuentes, hablan referencia acerca de las aplicaciones asesinas. ¿Qué tanto conocen de estas aplicaciones? Una de las aplicaciones asesinas que da Perú es la competencia, la cual se encarga de la supervisión de la vida política y económica de los territorios europeos. Es la fragmentación de lo que causó la expansión occidental frente a la política china imperial. Los europeos se levantaron y entraron en competencia constante, tanto que tuvieron violentas luchas internas y externas, lo que generó numerosas oportunidades de desarrollo. Esto también promovió las amplias mejoras en las tecnologías e innovaciones fiscales, comerciales, como también en el nivel institucional. Europa occidental sobre la China, como sabemos por las competencias constantes que tenían y porque, por ejemplo, en una combinación de crisis fiscal y monetaria y el cambio climático y las enfermedades, necesitaron que la crisis final de la dinastía Ming desencadenara la política militar del Imperio Otomano, que viene impulsada desde la mayor medida que impuesta desde el Muy bien, Katy. Me vas a tu punto de vista. Bueno, en el caso mío, recuerdo que existe otra aplicación que es la revolución científica, que, bueno, básicamente esta aplicación lo que da como función es el poder del hombre sobre la naturaleza, ya que gracias a esto el hombre puede llegar a descubrir ciertas cosas, pero no de alguna manera como se hacía antiguamente, que solo era lo pensabas y esa teoría tenía que ser. En cambio, con el método experimental que surgió en la revolución científica, se pudieron comprobar a través de experimentos, de tal manera que hubiera un sustento que permitiera al hombre declarar una ley, y que esa ley era verdadera. Ante esto también, de la revolución científica, puede ser un caso particular el que menciona en el video de Neil Ferguson, de Benjamin Robbins, que este hombre pudo, a través del método experimental, logró crear un péndulo basilístico que fue el primer instrumento que pudo permitir la proyección de una bala, o sea, de alta velocidad en realidad. Y también gracias a esto pudo establecer los principios de la artillería, lo cual obviamente significó un gran avance para esta época. A eso me refiero a que la revolución científica le da el poder al hombre sobre la naturaleza. ¿Qué opinas tú? Hay otra aplicación que se llama medicina, y en ese aspecto la medicina trata de mejorar la calidad de vida y la longevidad de las personas, y a finales, según a finales del siglo XIX, la medicina tomó un ámbito muy importante en Europa, porque hizo que estos dos factores mejoraran a las personas. También descubrieron nuevas curas para las diferentes enfermedades y formas menos complejas de tratar a las personas, con más ciencia, como tú dijiste. Bajo este concepto, digamos más tarde, siglos más tarde, ¿no? La medicina sigue desempeñando un papel muy importante en la sociedad, porque ayuda a la persona, como parte de la sociedad, a mejorar tanto su aspecto físico como mental, para que desempeñe su rol en esta sociedad y que sea más participativo y que esté en las condiciones óptimas para que participe en la sociedad. Claro, sí, o sea, la ciencia y la medicina se complementan de alguna
manera, ¿no? Porque la medicina para lograr sus avances y descubrimientos necesita el método experimental de una manera, como en el caso de, bueno, de repente puede ser que así descarrió, usó el método experimental de tal manera que tras una serie de experimentos y análisis logró descubrir la vacuna contra la verruga. En cuanto a mí, yo creo que una de las características que es necesaria para que salga la pobreza es el derecho a propiedad, puesto que toda persona necesita un sitio donde establecerse, que sea en esencia suyo, para que éste pueda sentirse seguro y así desarrollarse de manera tanto económica, psicológica y social. Por ejemplo, antiguamente no existía ese tipo de derecho de propiedad, puesto que, por ejemplo, en Sudamérica no había exactamente una propiedad propia para una familia, porque el Estado te decía que tú tenías, por ejemplo, los campesinos te decían, tú tienes esta tierra, la produces, pero no es tuya, porque en un momento yo te la puedo quitar y hacer lo que yo quiera con ella, porque yo soy el dueño de esto. Actualmente eso ya no existe, actualmente tú mediante el sistema monetario cambias dinero por la propiedad y no lo puedes establecer directamente. Es esencial para mí que una familia o persona tenga un sitio donde establecerse para poder salir de la pobreza. Esos son los primeros pasos. Vamos a hablar sobre la ética de trabajo. En la ética de trabajo tenemos a Max Weber, que pensó que era algo peculiarmente protestante, pero se equivocó. Cualquier cultura puede tener una ética de trabajo si las instituciones están ahí para crear un incentivo al trabajo. Sabemos esto porque la ética del trabajo no es un fenómeno protestante, sino un fenómeno occidental. De hecho, el occidente ha perdido su ética del trabajo. Eso es parte de un fenómeno realmente extraordinario, ya que es el final de la gran divergencia y significa la gran reconvergencia. Nuestra generación es testigo del final de la predominancia occidental. Las personas que tienen una buena ética personal la trasladarán a su trabajo, lo que les llevará a producir trabajo de alta calidad constantemente. Por ello es importante hablar con el personal de su empresa acerca de la importancia de demostrar profesionalismo y ética en el trabajo. Bueno, respecto a la segunda pregunta, en mi caso, ¿pueden los países del mundo no europeo, incluido Perú, salir de la pobreza? ¿Qué creen? Yo creo que sí, sí se puede, pero es un tanto, habría que ver analizar bastante, ya que estamos hablando de un continente que, bueno, tú sabes que su organización es bastante, hay mucha diferencia en relación a la nuestra, ya que ellos son países nosotros somos países subdesarrollados, o en bien de desarrollo, como dice mi compañera Katy. Y bueno, en el caso de la ciencia o la investigación, en el caso de Perú, no hay mucho apoyo en ese caso. Las universidades de repente, por ahí, pero no hay digamos, no hay un financiamiento adecuado, de tal manera que si se desea iniciar un proyecto nuevo o una investigación, esta se queda inconclusa debido a falta de recursos o de repente contacto con el exterior, porque también ya si digamos que no hay demasiado financiamiento aquí en nuestro país, si no hay un financiamiento de repente del exterior, no hay contacto con el exterior, tampoco conseguimos financiamiento de otra manera. ¿Ya? Bueno, básicamente ese es un problema en cuanto a lo que es ciencia e investigación. En cuanto, por ejemplo, al derecho de propiedad, que es lo que yo creo, opino, que como he dicho en la primera pregunta, lo más importante para el inicio de salir de la pobreza es que la familia o la persona tenga un lugar donde pueda establecerse, que sea en sí suyo. Y en cuanto a Sudamérica, hemos visto en varios casos, varias noticias, sobre todo en Perú, que hay un montón de veces el Estado termina secuestrando a personas de asentamientos humanos, existe también el
la invasión, entonces no hay un apoyo en sí a las personas que necesitan un modo de establecerse, al contrario, los terminan votando solo por el hecho del interés económico. Lo que yo creo que se debería hacer es que debería haber una campaña de apoyo respecto a las personas que no tienen un lugar donde establecerse y ayudarlos de una cierta manera que o sea, le dé ayuda al Estado, pero también apoye a las personas que cuentan con esta discapacidad, por así decirlo, de establecerse en una vivienda. Pero ahora que mencionas que el Estado debe apoyar con leyes, o sea, que vean esos grupos, en el caso de la investigación, si mal no recuerdo, hay una ley, que es la ley 30309, que es conocida sobre incentivos tributarios, que se le da un porcentaje de los impuestos, van dirigidos a campañas que ven lo que es investigación, tecnología, engagement, entre otras cosas. Pero el problema es que efectivamente no solo acá en Perú, sino en el resto de Sudamérica no se cumplen ese tipo de leyes o campañas, ¿no? Sino se dedican para otro tipo de proyectos, por así decirlo, que no se cumplen. Pero el punto es que ese tipo de leyes y campañas se cumplan para que pueda salir la pobreza y que haya menos índices de muertes, que hay un montón de índices de muertes por pobreza. Entonces, yo creo que tiene como toda la razón. Según la competencia en el país, en tanto a lo que vienen a ser las empresas, continuamente sigue habiendo competencia. También en el ámbito de la educación, las instituciones, tanto colegios, universidades, fomentan la competencia entre los estudiantes y la BBC ha sacado una noticia este año, la cual dice que en Perú las exportaciones están aumentando y por lo tanto están bajando el grado de pobreza. También se están generando programas, como por ejemplo el programa Juntos, que da mensualmente aproximadamente $30 a las mujeres que encabezan la familia. Otro que está haciendo un ámbito, por ejemplo, la de beca de ciencia también, que es otro programa. Eso está llevando a que la economía de Perú aumente en la última década. También que Perú tampoco no es el único país en la región de Sudamérica que está atrapada en los mundos económicos. También está Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Y la tasa de pobreza rural sigue siendo alta. Por lo tanto, hay mucha gente que se ha quedado fuera y necesita una inversión en la salud y en la educación. Como se sabe, Perú es un país informal, por lo tanto, evaden impuestos de las empresas y esto nos está perjudicando a nivel económico porque no se pueden realizar mayores obras porque no se adquiere mayor inversión de dinero. También, ¿Qué sugerirías para arreglar ese problema? de acá, de impuestos, se sabe que el presidente está haciendo cambios, está tratando de que las empresas informales, hay un programa, si no me recuerdo, que las empresas informales, las pequeñas empresas, las MIPE, como que les están poniendo bajas tasas de impuestos, claro, para que ellas empiecen a pagar. En tu caso, en medicina yo creo que sí podemos evitar la pobreza, pero es un proceso que va a llevar tiempo y tiene que ser poco a poco, no es un proceso que se puede hacer de forma rápida. Hay una noticia que se llama Sin Médicos No Hay Salud, donde dice que Colombia, un país que se llama el norte, dice que hay médicos especialistas, pero son pocos, ¿no? Y ese pequeño número de médicos no puede abarcar toda la demanda
personas que realmente necesitan este tipo de ayudas en medicina y también las instalaciones, ¿no? Así como en Colombia, en Perú también está pasando por algo parecido. Hay buenos médicos, pero no tenemos la cantidad ni las instalaciones o infraestructura para atender a tantas personas. Según un informe de salud, dice que tenemos muy pocos médicos, que necesitamos alrededor de 10.000 médicos para atender a todas las necesidades de medicina a las personas. Y que otro informe del Colegio de Médicos de Perú dice que alrededor de 1.200 médicos peruanos salen al extranjero porque no reciben la cantidad de plata que ellos piensan que deberían recibir por los servicios que están prestando y porque, bueno, también ser médico es una labor muy difícil, ¿no? Tienen que ser bien remunerados. Así que es un proceso que va a llevar poco tiempo. Mucho tiempo. ¿Pueden los países del mundo no europeo, entre ellos Perú, salir de la pobreza? Sí, yo creo que sí, mediante el trabajo y el ahorro, un sistema económico de respeto a la propiedad privada y Estado de Derecho, un sistema capitalista, un sistema libre de mercado y de libertad, que tengan normas, comportamientos adecuados y una difusión correcta. El gobierno también ayuda a través de convenios con empresas que permiten llevar la tecnología a lugares lejanos que actualmente no cuentan con ese servicio. Tercera pregunta. ¿Crees que los países no europeos, entre ellos Perú, pueden seguir el modelo de Europa? ¿Qué piensan? Bueno, en mi opinión, creo que sí. O mejor dicho, sí, porque según Neil Ferguson, la prosperidad de un país no depende de los factores geográficos, o sea, de las condiciones climáticas, de todo eso, la zona, ni tampoco las leyes que puedan regir en estos países, sino que se ve regida por una serie de aplicaciones asesinas. Si, si cada país subdesarrollado aplica estos factores en su, en su organización, digamos, podrían de alguna manera seguir el modelo europeo, como decía Ferguson, la redivergencia. La redivergencia. Bueno, en primer lugar, en el caso de la revolución científica, ya mencioné en la pregunta 2, había mencionado sobre la ley 303-09, sobre los incentivos tributarios a la investigación científica, que eran supervisados más que todo también por el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación Tecnológica, que se encarga de dirigir y orientar estos tipos de proyectos y ver que se está aplicando más que todo la debida inversión y financiamiento a las investigaciones. Dado esto también, ¿qué podrían opinar ustedes acerca de las otras aplicaciones? ¿Cómo esto afectaría? Yo creo que sí podemos seguir el modelo europeo, pero como dije en la pregunta 2, de poco a poco. No solo por la poca cantidad de médicos y por la falta de infraestructura, sino también porque también depende mucho de las personas, ¿no? Porque en un reporte que se dio ya hace 4 o 3 años, indicaba que las personas, los peruanos, estaban menos de lo que los otros países latinoamericanos gastaban en medicina. Otros países como Chile gastaban $800, Brasil $1.000 y Perú gastaba no más de $400. Esto quiere decir que todavía nos falta mucho como población tener una mente de prevención. Nosotros estamos acostumbrados a que nos pasen cosas malas para por lo menos consumir los productos de medicina. Tendríamos que cambiar esa mentalidad y tener una mentalidad de prevención, ir a los chequeos, ir a los doctores cada vez que nos sintamos o estemos sintiéndonos mal. Chequeo general, por así decirlo, cada cierto tiempo. Claro, y otro aspecto importante también es el gasto que realiza el gobierno, ¿no? El PBI se dice que, bueno, estamos subiendo más en cuanto a los gastos o las inversiones realizadas en medicina, pero también estamos por debajo de los niveles internacionales. Así que eso también es algo que nos falta bastante, ¿no?
Y bueno, si cumplimos con esos dos aspectos, sí podríamos llegar al modelo europeo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Europa, ellos han tenido ellos saben muy bien cómo controlar las cosas. Han establecido, por ejemplo, para el caso de propiedades y ayuda económica a las personas, han establecido proyectos que, por ejemplo, uno es que cuando una persona se queda sin empleo o sin algún tipo de ayuda económica respecto a jubilación o algo así, el mismo Estado le da un sueldo mínimo con el que pueda vivir tranquilamente durante 2 años. Tiene ese plazo durante 2 años, 1 año, en que tiene que conseguir un trabajo o algún tipo de medio de sustento económico para poder nivelarse. Yo creo que ese monto, ese tiempo es suficiente para conseguir un trabajo para algún tipo de proyecto económico. Y igual es en el caso de las propiedades. Si por alguna razón te encuentras en algún descuido, el mismo Estado te va a apoyar. O sea, el mismo Estado le da seguridad a la población que no le va a faltar nada. Y ese es uno de los ejemplos que tiene que seguir, por ejemplo, las ciudades o los estados políticos sudamericanos para poder progresar. Sí, hay un sinfín de ideas que puede haber para que sigamos el ejemplo de Europa, pero el punto es aplicarlas y no dejarse llevar por la codicia o por la corrupción. En competencia, lo que le falta es, por ejemplo, en la educación le falta mejorar bastante, porque si miramos los niveles de educación en Europa y los comparamos con Sudamérica, vemos que Europa notablemente tiene un alto porcentaje, tanto en los exámenes que rinden los estudiantes, como el nivel que tienen de preparación. Comparados acá que a las justas, por ejemplo en el Perú, la educación, son muy pocos los que terminan la educación universitaria y mucho menos los que tienen posgrado o doctorados. Por lo tanto, el Estado debería involucrarse un poco más en lo que viene a ser la educación acá en el Perú. Ya de por sí ya está haciendo programas para ayudar, pero creo que aún así todavía falta un poco más para que todos los ciudadanos peruanos o como los de Sudamérica tengan una mejor educación. También en el ámbito de las empresas, por ejemplo, la gran concentración de multinacionales se encuentra en Europa, mientras que acá en el Perú no es mucho lo que tenemos de multinacionales o empresas gigantes o superempresas. Es más, el gobierno también debería incentivar a las personas que creen su propia empresa o realicen pequeñas empresas para que así poco a poco con el futuro lleguen a formar una multinacional. ¿Qué más? Ya está. De opinión. Gracias. ¿Puedo poner un punto más? Sí, claro. Es que me faltó. Ya bueno, y también en Europa la salud es totalmente pagada por el Estado en su totalidad. Es totalmente pública. Claro, Sí, es pública. claramente. Y para ellos público no significa que sea de mala calidad. Claro. Público para ellos significa accesible para todos, cuando todos lo quieran y de buena calidad, ¿no? Estándares. En cambio, acá la salud pública significa que la gente con menos recursos va a tener que hacer largas filas, menos estándares de calidad. Y bueno, el Estado, aunque les paga un poquito, no les brinda la seguridad que gente pobre allá en Europa sí la tiene. Claro, lo que establece en Europa es que efectivamente los impuestos que ellos cobran son considerablemente más altos de los que cobramos acá, pero ellos sí lo saben aplicar a la población y sí lo gastan en la población. Entonces no es solo que la población debería reflexionar y hacer el esfuerzo para poder salir adelante, sino también el Estado ayudar a la población y a hacer sus funciones como Estado y para que podamos progresar, si no, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces tú estás diciendo que
esto se ve regido por, digamos, la intervención del gobierno. Tanto como el gobierno y tanto como la población tienen claro, que porque- trabajar simultáneamente, unidos para poder progresar. Sí, Si no, no porque, se va a llegar a o sea, ningún lado. porque realmente siempre tenemos esa ideología de que el gobierno debe hacer todo por nosotros, Exacto. de que el gobierno tiene la culpa y que por eso no se avanza. Bueno, en parte el gobierno tiene una gran responsabilidad, pero si no tenemos esa mentalidad, obviamente tampoco vamos a progresar y avanzar mucho, digamos. Exacto. Bueno, eso ha sido todo. Creo que sí, ¿no? Eso Gracias. es todo por el debate. Gracias. Gracias. No. ¿Crees que todos los países del mundo, entre ellos Perú, pueden seguir el ejemplo de Europa? Yo creo que no todos los países, porque hay otros países que son que respetan sus normas con comportamientos apropiados y muchos de ellos no les informan sobre sus derechos y obligaciones. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el permiso de maternidad, las prestaciones por vacaciones, beneficios para desempleados, días de enfermedades pagadas, ¿no? En sí, todos los países son demasiado competitivos cuando se habla de cuidar a los trabajadores o empleados. Tenemos una noticia de actualidad que, bueno, actualmente la ética cuenta con 15 casos pendientes de revisar, de los cuales 2 están en etapa de indagación y 3 en investigación. De los que están considerados en la primera etapa, también conocido como investigaciones preliminar, que 6 corresponden a congresistas de Fuerza Popular, 3 del Frente Amplio, 2 de Peruanos por el Cambio y la independiente Jenny Vilcatoma. Hay ya con investigaciones abiertas. Hay 3 parlamentarios fujimoristas. A ellos se suman 2 casos pendientes en el Pleno. Las sanciones por 120 días para Carlos Brus y Maritza García. Es evidente que la mayoría de los casos son de Fuerza Popular porque somos el partido con más miembros en el Congreso. Gracias.